días, jóvenes. Hoy día continuamos entonces con el concepto de solución correspondiente al curso segundo año medio del plan de química. El objetivo del día de hoy entonces será reconocer las concentraciones como unidades de medida de solución en una mezcla homogénea. Para esto entonces, a modo recordatorio, definir que una solución vendría siendo una mezcla uniforme y transparente, que sería en el fondo una definición de mezclas homogéneas, la cual va a estar constituido por soluto y solvente, donde el soluto vendría siendo el menor componente de la mezcla y el solvente, o también conocido como disolvente, va a ser aquel que posee mayor componente de la mezcla, donde la suma tanto del soluto como el solvente nos va a dar entonces lo que usted conoce como la solución o también denominado como disolución. Ante esto entonces tenemos que recordar también que la concentración vendrían siendo las cantidades de soluto que se encuentran en un volumen determinado y se va a expresar en porcentajes o también en unidades químicas. También, a modo de recordatorio, definir que la masa de la disolución o la masa de la solución va a ser igual a la masa del soluto más la masa del disolvente. Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando nosotros tenemos el volumen del soluto más el volumen del disolvente, va a ser distinto al volumen de la disolución total. También, a modo recordatorio, definir que las concentraciones las podemos clasificar según masa-masa, masa-volumen y volumen-volumen, donde lo que vimos la semana pasada vendría siendo de masa-volumen, donde el porcentaje de masa-volumen vendría dado por la masa del soluto en gramos dividido en el volumen en ml de disolución por 100. También hablamos de la concentración en gramos partido en litro, donde va a ser igual a la masa del soluto en gramos dividido en el volumen en litro de la disolución. Y finalmente también hablamos acerca de la molaridad, la cual corresponde a los moles de soluto disueltos en un volumen en litro de la disolución. El día de hoy entonces vamos a hablar específicamente acerca de los de masa-masa. Para esto entonces las concentraciones de masa-masa vamos a iniciar hablando acerca de la fracción de masa que se representa con la letra W. Es el cociente entonces entre la masa del soluto y la masa de la solución, siendo la masa de la solución la masa del soluto más la masa del solvente. Para esto entonces, matemáticamente vamos a decir que la fracción de masa va a ser igual a la masa del soluto en gramos dividido la masa de la disolución en gramos. Y a modo nuevamente recordatorio, la masa de disolución va a ser igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Ahora, vamos con el siguiente ejemplo, número 1. Calcular entonces la fracción de masa de una solución que se ha preparado disolviendo 30 gramos de azúcar en 120 gramos de agua. Primeramente, nosotros sabemos que el agua vendría siendo el disolvente universal. Por lo tanto, el soluto corresponde al azúcar, que va a ser igual a 30 gramos, y la masa del disolvente va a ser igual a 120 gramos. Y nos pregunta entonces por la fracción de masa, donde entonces la ecuación que vamos a utilizar va a ser la fracción de masa es igual a la masa del soluto dividido la masa de la disolución. Sin embargo, acá tenemos un problema, puesto que la masa de la disolución nosotros no la tenemos, pero sí la podemos obtener, como la masa del soluto más la masa del disolvente va a ser igual a la masa de la disolución. Por lo tanto, la masa, en este caso del azúcar, que corresponde a 30, más la masa del agua, que corresponde a 120, nos va a dar el valor entonces de la masa de la disolución, que corresponde a 150 gramos, donde entonces W va a ser igual a la masa del azúcar, que corresponde a 30, dividido la masa de la disolución, que vendrían siendo 150. 30 sobre 150 nos queda entonces que la fracción de masa es igual a 0.2. ¿Qué nos está diciendo esto entonces? Que por cada unidad de solución existen 0.20 de soluto. A continuación entonces vamos a hablar de la concentración de porcentaje masa-masa, que es lo mismo que la fracción de masa, solo que referido al porciento de la masa del soluto. ¿Qué significa entonces? Que la masa del soluto va a estar disuelta en cada 100 partes de solución. Por lo tanto, formalmente podemos decir entonces que el porcentaje masa-masa va a ser igual a la fracción de masa por el 100%. Pero si lo quieren extender aún más, podemos decir entonces que el porcentaje masa-masa va a ser igual a la masa del soluto en gramos dividido la masa de la disolución en gramos por el 100%. El ejemplo número 2 entonces nos dice lo siguiente.
¿Cuál será el porcentaje masa-masa de una solución que se ha preparado 20 gramos de nitrato de sodio en 60 gramos de agua? Por lo tanto, nuevamente sabemos que la masa del soluto corresponde a 20 gramos, mientras que la masa de la del disolvente, va a ser igual a 60 gramos. Y nos está preguntando por el porcentaje masa-masa. Nuevamente entonces vamos a utilizar la ecuación que el porcentaje masa-masa va a ser igual a la masa del soluto dividido la masa de la disolución por 100. Nuevamente tenemos el mismo problema anterior, puesto que la masa de la disolución no la tengo, puesto que tengo la masa del solvente tengo la masa del soluto y la masa del solvente. Por lo tanto, nuevamente la masa del soluto, que corresponde entonces al nitrato de sodio, que es igual a 20 gramos, más la masa del solvente, que corresponde al agua, que vendrían siendo de 60 gramos, va a ser igual a la masa de la disolución, donde la masa de la disolución vendría siendo igual a 80 gramos. Ahora entonces reemplazamos. El porcentaje masa-masa va a ser igual a la masa del soluto, que vendrían siendo 20, dividido la masa de la disolución, que corresponde a 80 por el 100%. 20 sobre 80 va a ser 0.25 por 100, significa entonces que el porcentaje masa-masa va a ser igual a 25%. En el fondo nos está diciendo que un 25% hay un 25% de soluto por cada 100 partes de la solución. Ahora vamos a ver un ejemplo 3, donde dice que la fracción de masa del agua con el azúcar es de 0.20 de soluto por cada unidad de solución. ¿Cuál vendría siendo entonces el porcentaje masa-masa? Sabemos entonces que la fracción de masa vendría siendo de 0.2 y el porcentaje masa-masa lo que no sabemos. Para esto aplicamos la ecuación directa que nos dice que el porcentaje masa-masa va a ser igual a la fracción de masa por el 100%. Donde la fracción de masa es igual a 0.20 por 100 y me queda entonces que el porcentaje masa-masa va a ser igual a un 20%. Ahora, la fracción molar de soluto se representa con la letra X sub S, que nos dice que es la relación del número de moles de soluto en el número total de moles, es decir, de soluto más disolvente, esto en partes por mol. Por lo tanto, la fracción molar X sub S va a ser igual a los moles de soluto dividido en los moles de soluto más en los moles del solvente. Recordemos eso sí que los moles va a ser igual a la masa en gramos dividido en su masa molar. Por lo tanto, la ecuación la podemos volver a transformar, donde nos queda entonces que la fracción molar va a ser igual a la masa del soluto dividido la masa molar del soluto. Sobre todo esto, la masa del soluto dividido la masa molar del soluto más la masa del solvente dividido la masa molar del solvente o disolvente. Para esto entonces vamos a tener el siguiente ejemplo. Se ha preparado una solución mezclando 2 moles de benceno y 3 moles de tolueno. Determine la fracción molar del benceno en la mezcla. Para esto entonces el benceno vendría siendo el soluto, que va a ser igual a 2 moles. Los moles en este caso del solvente sería de 3 moles y estamos buscando entonces la fracción molar. Para esto entonces aplicamos la primera ecuación, que X sub S vendría siendo los moles de soluto dividido en los moles de soluto más los moles de disolvente. Para esto entonces X sub S va a ser igual a los moles de soluto, que corresponden a 2, dividido los moles del soluto, que corresponde a 2, más los moles del solvente, que corresponde a 3. 2 más 3, 5, por lo tanto sería 2 sobre 5, X sub S vendría siendo 0.4. Otro ejemplo más que podemos tener de esta misma ecuación vendría siendo calcular la fracción molar del soluto y el solvente en una solución preparada disolviendo 40 gramos de azúcar, donde su masa molar es igual a 342 gramos partido mol en 100 gramos de agua, que vendría siendo igual a 18 gramos partido en mol. Vale destacar que las masas molares jóvenes no siempre se las voy a dar, eso va a depender netamente del ejercicio. Ahora, dentro de los datos tenemos que la masa del soluto va a ser igual a 40 gramos. La masa molar del soluto vendría siendo de 342 gramos partido mol y la masa del disolvente va a ser igual a 100 gramos, donde su masa molar del disolvente va a ser igual a 18 gramos partido mol. Y nosotros andamos buscando entonces la fracción molar del soluto y también la del solvente. La ecuación en este caso no podemos utilizar la misma anterior,
puesto que acá no tengo la cantidad de moles, pero sí tengo la masa molar y tengo la masa como tal. Para esto entonces vamos a utilizar la ecuación expresada anteriormente. Para esto entonces X sub S, la fracción molar, va a ser igual a la masa absoluto que corresponde a 40 dividido en su masa molar que va a ser igual a 342. Todo esto sobre la masa, los moles de soluto, que va a ser lo mismo que está dicho anteriormente, más la masa del disolvente que corresponde entonces a 100 dividido en la masa molar del disolvente que corresponde a 18. 40 dividido en 342 sería 0.12 y se repite el mismo valor acá abajo, y 100 dividido en 18, 5.56. Sumo 0.12 más 5.56, me queda 5.68 bajo los 0.12. Y al momento de dividir, me queda entonces que la fracción de molar del soluto vendría siendo igual a 0.02. Sin embargo, también me pide la del solvente. Por lo tanto, la fracción molar del solvente va a ser igual a 1 menos la fracción molar del soluto. Por lo tanto, la fracción molar del disolvente va a ser 1 menos 0.02. Por lo tanto, la fracción molar del disolvente va a ser igual a 0.98. Y el ejercicio está completo. Luego de eso vamos a hablar acerca de la molaridad, la cual en este caso se abrevia con la letra M minúscula, y se define como el número de moles de soluto disuelto en 100 gramos de disolvente. Uy, perdón que aquí se me salió la diapositiva. Vuelvo enseguida, perdón. Acá está. Que se representa entonces como moles de solvente. Para esto entonces la molaridad va a ser igual a los moles de soluto dividido en la masa del disolvente del disolvente en kilogramos. Para esto también nosotros tenemos que recordar que los moles vendría siendo igual a la masa en gramos dividido en la masa molar. Por lo tanto, lo podemos transformar en este caso los moles, que me va a quedar la masa en gramos dividido la masa molar del soluto. Sin embargo, también la masa del disolvente la podemos transformar a gramos. Por lo tanto, recordemos que 1 kilogramo va a ser igual a 1000 gramos. Por lo tanto, dentro de esta misma ecuación se hace lo que usted conoce como la transformación. Ante esto, entonces, vamos a tener el siguiente ejemplo. Calcular la molaridad de una solución que contiene 2 moles de ácido sulfúrico en 0.25 kilogramos de agua. Para esto entonces los moles de soluto vendrían siendo 2 mol y la masa del disolvente corresponde a 0.25 kilogramos. Y nos está preguntando entonces por la molaridad. La ecuación que tenemos que utilizar vendría siendo la expuesta inicialmente, donde los moles de soluto dividido en la masa del disolvente que se tiene que encontrar en kilogramos. Por lo tanto, los moles de soluto vendrían siendo 2, la masa del disolvente en kilogramos de 0.25 y nos queda finalmente entonces que la molaridad va a ser de 8 moles dividido en kilogramos. O también usted lo puede expresar como 8 molar. Y el ejercicio entonces se encuentra resuelto. Ahora, el otro ejercicio el último ejemplo que vamos a ver vendría siendo el siguiente. Calcular la molaridad de una solución que se ha preparado disolviendo 10 gramos de carbonato de sodio y su masa molar del carbonato de sodio es de 106 gramos partido mol en 500 gramos de agua. Como dato entonces tenemos que la masa del soluto vendría siendo de 10 gramos, la masa molar del soluto de 106 moles partido en gramos y la masa del disolvente o del solvente va a ser igual a 500 gramos y estamos buscando la molaridad. No podemos utilizar la ecuación anterior, puesto que nosotros no tenemos los valores de la de los moles, pero tenemos la masa y tenemos también su masa molar. Para esto entonces vamos a utilizar la siguiente ecuación, que la molaridad va a ser igual a la masa del soluto en gramos por 1000 dividido en la masa molar del soluto, que va a estar en gramos partido mol, por la masa del disolvente, que va a estar en este caso en gramos. Reemplazamos. La masa del soluto va a ser de 10 por los 1000 dividido la masa molar, que corresponde a los 106, por la masa del disolvente, que corresponde a 500. Multiplicamos 10 por 1000 y nos queda 10.000 y dividimos 106 por 500 y nos queda 53.000. Ahora hacemos la división y nos queda finalmente que la molaridad va a ser igual a 0.19 mol partido en kilogramos. O también usted lo puede expresar como 0.19
0.19 molar. Eso sería entonces los contenidos a revisar el día de hoy. Espero que les sirva y nos vemos entonces en la próxima clase a través